Hay tés que reconfortan y otros que despiertan historias que jamás debieron contarse. Bienvenido a Té de Acónito. Toma una taza, apaga la luz y deja que la noche haga el resto. Las historias que escucharás esta noche fueron compartidas de forma anónima por personas que aseguran haber vivido experiencias imposibles de explicar. Tú decides si creerlas o simplemente disfrutar junto a nosotros. Trabajé durante muchos años en un hospital muy conocido del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. En ese tiempo yo estaba asignada al área de hemodiálisis. Ya llevaba 4 años trabajando ahí, por lo que conocía perfectamente a mis compañeras y también a todos los pacientes que acudían varias veces por semana a conectarse a las máquinas para recibir su tratamiento. Llegó mi periodo de vacaciones. Recuerdo que al terminar mi turno me despedí tanto de mis compañeras como de los pacientes, pues me iría durante 15 días. Al terminar mis vacaciones, volví al hospital. Me encontraba en la planta baja esperando el elevador para subir al área de hemodiálisis, cuando en uno de los elevadores vi que había una de nuestras pacientes, a la que llamaremos Elvira. Nos saludamos con total naturalidad. Le pregunté si ella iba a subir a conectarse, y ella me respondió que sí, pero que antes iba a pasar a saludar a unas personas. Antes de despedirnos le dije: «Bueno, Elvira, no te tardes, te veo allá arriba». Ella sonrió y nos despedimos. El elevador siguió su camino. Yo tomé el siguiente y subí al área de hemodiálisis, pero cuando entré, algo me llamó la atención. Todos los pacientes y las enfermeras estaban reunidos, rezando. Me acerqué a una de mis compañeras y le pregunté qué estaba pasando. Con la voz muy baja me respondió: «Estamos rezando el último día del novenario de Elvira. Falleció hace 9 días». Sentí que la sangre se me helaba. Si hacía apenas unos minutos había hablado con ella, dentro del elevador. Incluso nos habíamos despedido. Pensé que se trataba de una broma de mal gusto, así que les conté exactamente lo que acababa de pasar. La respuesta de mis compañeras fue inmediata: «Oye, con esas cosas no se juega». Pero yo seguía insistiendo. Yo la vi, yo hablé con ella, y hasta el día de hoy no encuentro una explicación para lo que ocurrió. Esta historia ocurrió cuando yo tenía unos 15 años. En ese entonces vivía en un pueblo pequeño, y en las afueras había un cine bastante viejo, de esos que todavía conservan la estética de finales de los 90 y principios de los 2000. En esa época, una cadena de cines había comprado el lugar y estaban remodelándolo, aunque seguía abierto al público. En el lobby ya habían instalado las pantallas para comprar los boletos y estaban construyendo un salón para fiestas infantiles. En ese momento solo había una pared blanca y la entrada estaba cubierta con una cortina hecha de bolsas de plástico negras. Eran alrededor de las 10:30 de la noche cuando terminó mi película. Me senté un rato en el lobby mientras comía un helado. Las únicas personas que quedaban era una pareja que esperaba el inicio de su función y varias madres con un grupo de niños que jugaban a las escondidas mientras ellas conversaban. En un momento vi que uno de los niños, de unos 6 o 7 años, corrió hacia la cortina para esconderse. Me llamó la atención porque las madres estaban distraídas y me preocupó que el niño pudiera lastimarse en la oscuridad. Aproximadamente unos 10 minutos después, las madres comenzaron a reunir a los niños para irse, y fue que se dieron cuenta de que faltaba uno. Les conté lo que yo había visto, y las ayudé a buscarlo. Alumbramos la habitación, pero solo había cajas de cartón y una escoba. Las madres fueron a pedir ayuda al gerente, y yo me quedé cerca de la entrada por si el niño salía, pero nunca salió. Media hora después llegaron otras personas, incluso alguien de mantenimiento, y encendieron todas las luces para buscarlo. Revisamos el lugar, no había ningún rastro del niño. Llamaron a la policía, pero cuando comenzaron a tomar la situación en serio, el cine ya estaba por cerrar.
así que les di mi número a los padres y me fui a mi casa. 3 días después, la madre me llamó para preguntarme si podía ir al cine a contar nuevamente lo que había visto. Cuando llegué, solo estaban un policía y los padres del niño, completamente desesperados. Les conté exactamente lo mismo. El policía pidió revisar las cámaras de seguridad. La calidad del video era tan mala que apenas se distinguían las personas, pero si ponías mucha atención, alcanzabas a ver al niño entrando detrás de la cortina, y a mí, unos metros atrás. Después me dejaron entrar nuevamente a la habitación. Era un cuarto completamente blanco, con algunas cajas en una esquina y artículos de limpieza, pero no había ventanas, no había otra puerta, no había ninguna otra salida. La investigación duró varios días. Todo el pueblo salió a buscar al niño, pero nunca encontraron ningún rastro de él. Por miedo a las repercusiones, el dueño del cine pidió que nadie hablara del caso públicamente, y hasta el día de hoy, la única pista que existe apareció meses después. Dentro de una de las cajas encontraron un solo zapato, el zapato del niño, y desde entonces nadie volvió a saber qué fue de él. Siempre me ha parecido curioso que las historias paranormales casi nunca se escuchan con prisa. Tal vez me estés acompañando mientras trabajas, mientras conduces, o quizá ya estés en la cama intentando relajarte. Sea donde sea, gracias por compartir una taza de té de acónito conmigo. Ahora, volvamos a la oscuridad. Esta historia ocurrió hace algunos años, cuando mi mamá tuvo una cirugía muy complicada. Fue una operación que duró alrededor de 12 horas. Participaron varios cirujanos, necesitó transfusiones de sangre, y durante todo ese tiempo yo permanecí en la sala de espera, atento a cualquier noticia. Poco después de la medianoche, ya no había nadie. La sala de espera estaba completamente vacía y los pasillos seguían iluminados, pero el silencio hacía que el hospital se sintiera extraño. En un momento, se acercó una trabajadora social y me pidió que subiera al área de quirófanos para hablar con uno de los cirujanos. Fui de inmediato. El médico me explicó que mi mamá había salido de la cirugía, pero que había estado muy cerca de morir durante el procedimiento. Me dijo que la trasladarían a terapia intensiva. Después de hablar con él, bajé nuevamente al área de trabajo social para hacer algunos trámites. Y mientras caminaba por el pasillo, volteé por un instante hacia una de las salas de espera, que estaba completamente vacía. O eso creía. En medio de la sala había una monja arrodillada y rezando. La escena me pareció tan extraña que, casi por instinto, saqué mi celular y le tomé una foto. Continuó con los trámites y unos 10 minutos después pasé nuevamente por el mismo lugar, pero la monja ya no estaba. En ese momento no le di importancia. Pensé que simplemente se había ido. Regresé a casa y durante el trayecto empecé a pensar en lo ocurrido. Entonces me di cuenta de algo. Si la monja hubiera salido de la sala, necesariamente habría tenido que pasar frente a mí, porque yo estaba justo en el área de trabajo social y nunca la vi pasar. Además, para llegar a esa sala, también tenía que haber pasado por la capilla del hospital. Entonces, ¿por qué estaba rezando sola, en medio de una sala de espera vacía, y no dentro de la capilla? Hay otro detalle que nunca he podido explicar. Antes de esa noche, jamás había visto una monja en ese hospital, y desde entonces tampoco. Hasta el día de hoy sigo conservando la foto que tomé esa madrugada, y cada vez que la veo, vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué estaba rezando ahí? Trabajo en el turno de noche. Me dedico a dar mantenimiento y calibración a los equipos de una empresa para que, cuando el personal entre a trabajar a las 7 de la mañana,
todo esté funcionando correctamente. Un sábado por la tarde ocurrió un accidente. Una persona externa que realizaba trabajos de impermeabilización cayó desde una altura de aproximadamente 10 metros y lamentablemente perdió la vida. Yo me enteré cuando llegué a trabajar esa noche, porque no nos permitieron entrar a esa nave mientras realizaban las labores de limpieza y peritaje. Al día siguiente, pude continuar con mi rutina normal. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando empecé a escuchar unos susurros, como si alguien estuviera murmurando algo muy cerca de mí. Lejos de asustarme, sentí curiosidad. Comencé a caminar hacia el lugar de donde parecían venir los sonidos. Era exactamente el sitio donde había ocurrido el accidente. El área todavía estaba cubierta con acerrín que habían colocado durante la limpieza. Intenté localizar el origen de los murmullos, pero fue imposible. El sonido era extraño. No parecía venir de un solo lugar. Era como si me rodeara por completo, como si estuviera en todas las direcciones al mismo tiempo. Después de varios minutos, simplemente dejó de escucharse, así que yo seguí con mi trabajo. Un par de días después, volví a estar en esa misma área. Uno de los vigilantes llegó con una veladora y la colocó justo en el lugar donde había ocurrido el accidente. Me contó que, desde aquel día, varios de los guardias aseguraban escuchar los mismos susurros cada vez que pasaban por ahí. Yo solo los escuché una vez, pero, según los vigilantes, aquello continuó durante aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, cada noche dejaban una veladora en ese lugar, y al pasar se persignaban. Hasta el día de hoy, aún no puedo explicar qué fue lo que escuché aquella madrugada. Por hoy, la taza está vacía, pero las historias siempre encuentran la forma de regresar. Si disfrutaste este momento, me ayudaría mucho que dejaras tu me gusta y te suscribieras para volver a compartir una taza conmigo. Y si conoces a alguien que disfrute de la lluvia, el misterio y los relatos paranormales, invítalo a esta mesa. Siempre habrá un lugar para quien se atreva a probar el té de acónito. Hasta la próxima.